Hola a todos. Imaginen esto. Quieren comprar una moto. Tienen el dinero y en su ciudad hay concesionarios de todas las marcas. Ignorando las sanciones y dificultades, ya han decidido el tipo de motocicleta. Parece la combinación ideal, ¿no? Sin embargo, conozco un tipo de motocicleta que ningún distribuidor te venderá, una con motor diésel. Sí, este argumento tiene un título muy ruidoso que no corresponde del todo a la realidad. La historia de la fabricación de motocicletas incluye la creación de la producción en serie de motos que funcionan con diésel. Pero esta tecnología nunca ha sido tan masiva como las motocicletas con motores de gasolina, y en el contexto de la modernidad, con motores eléctricos. Entonces, ¿por qué las motocicletas diésel no son tan populares? Ahora lo descubriremos todo en el canal Crossmoto. Disfruta del visionado. El motor diésel, nombrado en honor al ingeniero alemán Rudolf Diesel, es un motor de combustión interna en el que la ignición del combustible se produce debido al aumento de temperatura del aire en el cilindro debido a la compresión mecánica. Este es el principal diferenciador de este tipo de motor de los motores de gasolina, que utilizan una bujía para encender la mezcla de aire y combustible. ¿Qué motivó la aparición de este tipo de motor? Todo se reduce a economía y eficiencia. Los primeros motores de combustión interna eran muy ineficientes. El mercado de combustible también era distinto. Los científicos e ingenieros pensaban en crear un dispositivo más eficiente. Aún en el lejano 1724, Nicolas Leonard Sadi Carnot formula la idea de un ciclo termodinámico, que posteriormente se convierte en el ciclo Carnot. Afirmaba que en la máquina térmica más económica es necesario calentar el cuerpo de trabajo hasta la temperatura de combustión del combustible mediante una rápida compresión. Estas ideas le agradaron posteriormente a Rudolf Diesel. El primer prototipo de este motor fue construido por Diesel a principios del verano de 1893 en Augsburgo. Lo que precedió fue una larga actividad teórica y práctica, así como la lucha contra los ataques de los críticos y la búsqueda de patrocinadores. ¿Crees que todo fue suave de inmediato? No. Pasaron varios años antes de que estuviera listo un modelo prácticamente utilizable, llamado motor diésel. Fue un éxito. Y en 1898, Rudolf ya era millonario gracias a la venta de licencias para la producción de su motor. Desde entonces, este motor ha ganado popularidad gracias a ventajas como mayor eficiencia de combustible versus motores de gasolina, bajo costo del diésel, excelente tracción a bajas revoluciones, entre otras. Encontrarás diésel en barcos, trenes, vehículos agrícolas, de transporte, militares y algunos automóviles. Es muy raro en la aviación de pistón y la construcción de motocicletas. Y hablemos del último. La situación con las motocicletas es bastante interesante. La historia de su producción conoce a ciertos vehículos de dos ruedas que funcionaban con diésel. Hay suficientes motocicletas artesanales creadas por fabricantes de garaje. Estas creaciones únicas se encuentran en el espacio postsoviético, Europa y más allá del océano. Solo alrededor de 10 fabricantes lograron algo similar a una pequeña serie. Rápidamente se puede recordar el americano Hayes Diversified Technologies M1030 militar, el holandés Tundra Ice-Track 800, el alemán Neander con su motor de 2 cilindros equilibrado de manera única y el Royal Enfield Taurus indio. Ninguna de las grandes marcas de motocicletas, ya sea Honda, Yamaha, Harley Davidson o BMW, nunca ha considerado la creación de una motocicleta diésel. Y aún así, las marcas famosas que se atrevieron a intentar construir y lanzar una serie de vehículos de dos ruedas que funcionan con diésel no pudieron capturar ni siquiera una pequeña porción del mercado y detuvieron la producción. Puede parecer una conspiración. Algunas personas, habiendo escuchado de mis videos y cortos anteriores, que la pista de 800 CDI consumía solo 2 litros de combustible por 100 kilómetros, Bacarda Aira, cerca de 2.3, escribe comentarios serios sobre cómo el gobierno mundial secreto está detrás de ciertos proyectos. Les conviene que ustedes compren gasolina a mansalva y la quemen. Esto sin duda les favorece, pero ahora entenderán que el diésel en una motocicleta es un tema muerto, y ni siquiera era necesario poner palos en las ruedas. Recordemos el principio de funcionamiento de un diésel.
A diferencia de un motor de gasolina, donde la mezcla de gasolina y aire entra en el cilindro en la fase de admisión, en un diésel solo entra aire. El combustible se inyectará en el aire comprimido y por lo tanto caliente, y a esta temperatura, el combustible se encenderá. Para que el aire alcance la temperatura adecuada, es necesario comprimirlo hasta cierta presión. Los motores de combustión interna tienen una característica como la relación de compresión. Describe la relación entre el volumen del cilindro en el momento en que el pistón está en el punto muerto inferior con el volumen restante de la cámara de combustión cuando el pistón está en el punto muerto superior. El límite de la relación de compresión para los motores de gasolina de motocicletas es de 14:1. En el caso de los diésel, su relación de compresión comienza en 14:1 y termina en 26:1. En los motores diésel, el recorrido del pistón es proporcionalmente mayor que en los de gasolina, ya que esta es una relación de volúmenes. Un motor de carrera larga genera un gran par de torsión a bajas revoluciones. Es más económico en consumo de combustible, no le gustan las altas revoluciones y en general, los motores diésel son duraderos y simples. Esto puede considerarse una ventaja. ¿Qué motociclista o simplemente ciudadano no querría tener un motor económico, potente y confiable en el marco de su motocicleta? Aquí surgen momentos desagradables que impidieron al motor diésel conquistar su lugar en el mundo del motociclismo. Todo motor y sus componentes deben tener un margen de durabilidad. Y siempre los fabricantes buscan un compromiso para que la durabilidad sea suficiente para los modos de operación, y para no cargar un ladrillo de hierro con un peso de 1 tonelada. Debido a la mayor presión en los cilindros de un motor diésel, este debe ser más duradero, y por lo tanto más pesado que un motor de gasolina equivalente. Y si un exceso de 20 a 40 kilogramos de peso no importa en un coche ligero, en una motocicleta es bastante crítico. El motor ocupa una proporción significativa del peso total de la motocicleta, y en la mayoría de las motocicletas se lucha por cada kilogramo, a menos que sean cruceros o turismos. Y eso no es todo. Los kilos extra son como centímetros extra en las dimensiones, y un motor duradero tiene cilindros más largos y un radio de cigüeñal mayor. Así que el diésel es más pesado y grande, y una motocicleta no solo se trata de ligereza, sino también de compacidad. En segundo lugar, como la combustión ocurre cuando el combustible entra en contacto con el aire caliente, esto hace que la combustión en la cámara sea menos controlable y más prolongada. Después de todo, las gotas de combustible caliente arden en la superficie. La combustión de la mezcla de aire y combustible en un motor de gasolina ocurre muchas veces más rápido, ya que había tiempo, todo un ciclo de compresión para que todo se mezcle, se distribuya y finalmente se encienda. En un motor de gasolina, la combustión ocurre desde la bujía y se propaga con un frente de llama. En un diésel, la temperatura del aire comprimido en la cámara de combustión no es uniforme, y la combustión ocurre en varios puntos más calientes. Esto agrega vibraciones al motor, creando el sonido característico de un motor diésel, que es una sinfonía de todas estas vibraciones. Para reducir las vibraciones caóticas, los pistones se hacen más pesados, lo que añade más peso al motor. A algunos les gustan las vibraciones de una motocicleta, pero intenta recorrer cientos de kilómetros en ese vibrador. No te va a gustar. A largo plazo, esto puede provocar enfermedades como problemas en las articulaciones. En tercer lugar, para obtener un agregado de potencia compacto pero potente, lo hacen rotativo en una motocicleta. Pero rotativo no es para diésel. La excepción es quizás el motor único de la motocicleta Neander, que definitivamente gira hasta 7000 revoluciones por minuto, porque es de carrera corta. Entonces, ¿por qué no acelerar el diésel a altas revoluciones? Al exceder las revoluciones máximas calculadas, el motor de pistón simplemente se destruye. Durante la rotación del cigüeñal, el pistón y la biela realizan un movimiento alternativo. En un motor de 4 tiempos, el pistón se ralentiza, acelera y cambia la dirección de su movimiento 2 veces por cada rotación del cigüeñal. Los motores de alta velocidad tienen bielas y pistones pequeños y ligeros, mientras que los motores diésel tienen una carrera larga con bielas y pistones masivos. A buena velocidad organizarán un Stalingrado. Las bajas revoluciones del diésel están condicionadas por su geometría y la peculiaridad de la combustión del combustible, que se describe bien con los gráficos de los ciclos termodinámicos. Aunque existe un ciclo de diésel, los motores modernos que funcionan con diésel operan según el ciclo de Trinkler. En resumen, el motor diésel requiere un tiempo mínimo para una combustión efectiva del combustible. Precisamente para esas gotas de diésel inyectadas que deben tener tiempo para inflamarse y quemarse por completo. Si pisas a fondo el acelerador, la eficiencia a altas revoluciones se reduce drásticamente.
el consumo aumenta, y el combustible sin quemar completamente sale por el escape. De las soluciones relativamente modernas para los motores diésel que mejoran directamente su rendimiento está el Common Rail, que apareció en los 90, pero fue concebido por teóricos ya en los 1930. Si realmente quieres entender en detalle la teoría del motor diésel y los gráficos de los ciclos termodinámicos, te recomiendo el video del canal Zuka82. Alejandro, el creador del canal, desglosó en su video la teoría y los ejemplos visuales usando estantes. El enlace a su trama está en la descripción, por si a alguien le interesa. Por cierto, ¿cómo van las cosas con la ecología? En la última década se ha observado una tendencia a reducir las emisiones de motores de combustión interna. Y para que el mismo motor diésel cumpla con las normas Euro 5, es necesario equiparlo con una gran cantidad de equipo adicional. Esto se puede hacer en un automóvil, pero en una motocicleta conduce a un aumento de peso indeseable. Por ejemplo, la motocicleta diésel más masiva, la Royal Enfield Taurus, debe su aparición a la exitosa evasión de las circunstancias. Básicamente, los indios se basaron en la Royal Enfield Bullet de gasolina de fábrica y cambiaron el motor en él, dejando la caja de cambios estándar. Fue producido en los 80 y 90. No importaba el ahorro de combustible, el diésel era más barato que la gasolina, y el motor del Taurus podía consumir cualquier combustible con el que se llenara en el campo. Además, consumía ilegalmente poco combustible, solo alrededor de 10 litros por 100, y era extremadamente simple y confiable. Había desventajas. La motocicleta pesaba 10 kilogramos más que el modelo base de gasolina. Su potencia era de solo 6,5 caballos de fuerza contra 22, y su velocidad máxima era de 60 kilómetros por hora, a la que aún tenía que acelerar. Al ser únicamente un caballo de trabajo, su modesta dinámica solía ser ignorada. Lo crucial es evitar caminar. De hecho, dejaron de producir el Taurus en el 2000 debido al endurecimiento de las normas ecológicas en India. Y aquí llegamos a la razón más importante por la que no se fabrican motocicletas diésel. Las limitaciones anteriores, mayor peso, tamaño y menor maniobrabilidad, son tolerables. Y definitivamente, habrá algunas personas que estarían encantadas de tener un crucero diésel, un turista, o simplemente una motocicleta para el campo, como Royal Enfield. Pero ¿por qué la mayoría de los motociclistas ama la motocicleta? Correcto, por la potencia, aceleración, dinámica y la sensación al conducir que da una motocicleta. Por supuesto, un diésel no puede ofrecer estas sensaciones. Su potencia máxima, al igual que la potencia específica, es menor que la de un motor de gasolina. El mismo Taurus diésel es aproximadamente 3 veces menos potente que el Bullet de gasolina con el mismo volumen de motor. Pero con turbo, se puede sobrealimentar el diésel y reducir el retraso. ¿Conoces algunas motos turbo? El turbo complica y encarece la construcción de motocicletas, por lo que no se utiliza en modelos de serie actualmente. De hecho, el diésel no supera al motor de gasolina. Aunque es más económico, cualquier motocicleta moderna de potencia similar será lo suficientemente económica. ¿Por qué los holandeses fracasaron con el CDI de T800? La creación de una motocicleta, en especial una diésel, desde el boceto hasta el modelo preserie, es un asunto complicado y costoso. Poner en serie la tecnología también cuesta mucho. Se requiere configurar la producción, optimizar procesos, establecer logística y promocionar el producto. Cualquier motocicleta completamente nueva en el mercado en las primeras etapas o bien cuesta más, o la compañía la vende a un precio a nivel de los competidores. Morderse el codo esperando una cantidad futura. Y si entra al público, comienzan a producirlo en masa, su costo para sí mismo disminuye. La pista de 400 de 800 costaba 2.017.500 euros, y por ejemplo, BIVF 800 Disc Jockey S en el mismo 2017 alrededor de 10.000. ¿Qué tan gran admirador de la tracción diésel debes ser para pagar 7.500 euros más por una motocicleta que es 2 veces menos potente y menos dinámica? ¿Por qué resultó ser bastante popular el HDTM de 30.000? Allí simplemente no se arrepintieron del dinero militar, y cuando las compras estatales se agotaron, la producción se detuvo. Grandes empresas como Honda podrían haber diseñado una motocicleta diésel si quisieran. Habrían encontrado la forma de cubrir los costos, pero no tendrían razones para hacerlo. Las Áfricas también se venden bastante bien. Las grandes empresas han invertido en el desarrollo de vehículos eléctricos. Durante los últimos 15 años, por eso no existen motocicletas diésel. ¿Para quién se supone que deben producirlos?
para el 1 o 2% de los motociclistas dispuestos a conducir 100 kilómetros con 2 litros en una moto pesada, difícil de manejar y con sonido de escape de tractor, nadie se apuntaría. Una motocicleta moderna es en su mayoría un juguete que debe aumentar la producción de endorfinas y adrenalina en el cuerpo del conductor. Y en la tercera década del siglo XXI, pocos usan una motocicleta para transportar leña del bosque o patatas del campo. Aunque hay suficientes personas así, y seguramente ellos apreciarían una motocicleta diésel, no para la velocidad y la emoción, sino para las necesidades domésticas. Amigos, mi historia está llegando a su fin. Espero haber logrado explicar de manera clara por qué nunca comprarás una motocicleta diésel nueva en ninguna parte. Si disfrutaste la trama, dale like, comenta y compártelo con tus amigos. Estuviste con Crossmoto. Hasta pronto.